Y seguimos en Entrevista Verdadera conversando con la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fries. Lorena, cuando nos fuimos a comerciales yo planteaba cómo mirar desde una organización como el Instituto esto que sucede en Chile. Estamos hablando de lo que pasa con las cárceles, al interior de las cárceles se suma el control preventivo de identidad, que en la comisión mixta se aprobó con algunos cambios respecto a cómo venía, pero finalmente se aprobó y existirá un control preventivo. Estamos hablando de las libertades condicionales y al mismo tiempo la sociedad chilena refleja que tiene un temor que no se condice con las estadísticas respecto a ser víctima de delincuencia. ¿Cómo se conjugan estas dos cosas? Difícil porque, bueno, en el instituto yo creo que este es uno de los temas que nos toman más tiempo, porque hay una tendencia permanente, ya a mí me ha tocado ya 2 gobiernos, en hacer del tema de seguridad y de orden público, así como de todo el tema de seguridad dirían el tema central en materia de derechos, como si el hecho de subir las penas, el hecho de que ingrese más gente a las cárceles, el hecho de construir más cárceles, el hecho de disminuir la libertad condicional fuera a terminar con el flagelo de la delincuencia. No va a pasar así y peor aún, esta espiral del temor lo que hace es avanzar cada vez más, en vez de parar y decir, mira, aquí tenemos un problema en la política criminal, tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad en cosas muy básicas. Por ejemplo, ¿vale lo mismo un delito cuando es, por ejemplo, un crimen de lesa humanidad, un homicidio, un hurto o una multa por tránsito? No, tienen distinto valor. La sociedad tiene que ponerse de acuerdo en qué es primero, qué es después. No todo puede tener el mismo rango. Y lo que tenemos hace años es que la tendencia de los legisladores es a subir pena, subir pena, subir pena, evitar que salgan de la cárcel. Tenemos, por lo tanto, un nivel de hacinamiento en la cárcel, no se invierte en rehabilitación y, por lo tanto, lo que tenemos allí es un déficit en materia de derechos humanos que hace que esas personas que están en la cárcel teniendo un derecho conculcado, que es el de la libertad, finalmente ven mermados todos sus derechos. Por lo tanto, desde el punto de vista de derechos humanos, yo creo que es uno de los déficits más grandes que tenemos en el país. Lorena, ¿y cuánto le ha costado a usted roces permanentes este tema y el planteamiento del Instituto de Derechos Humanos? Porque hay un diputado de la República, el diputado Osbun, que le ha acusado ya varias veces de proteger a los delincuentes, sí, que es como que fuera el rol del instituto, sí, y lo dice de esa manera, sí, que es muy fuerte decirlo así. Sí. Y también, no directamente por este motivo que es la delincuencia, pero sí por otros, que tiene que ver con el derecho a movilización, en fin, usted ha estado varias veces enfrascada en discusiones fuertes con carabineros. Sí. ¿Qué saca como conclusión de eso y cómo responde a lo que puede decir un diputado acusándola de estar a favor de los delincuentes? Lo que yo puedo decir es que nosotros estamos a favor de las personas y eso da lo mismo si son delincuentes o no. Todas las personas tienen derechos, Carabineros también tiene derechos. El Estado debe respetar y garantizar los derechos. Y en el caso de las personas privadas de libertad, tienen derechos, incluso antes de que sean privadas de libertad, tienen derecho, por ejemplo, a una defensa o a un juicio justo. Y lo que a nosotros nos corresponde es que esas personas que están en una situación de vulnerabilidad, porque se las ha detenido, porque enfrentan el poder tremendo del Estado a través de un juicio, por ejemplo, esas personas también deben ser vistas, observadas, para que sus derechos sean efectivamente ejercidos en esos procesos. Entonces, y hay una falencia ahí, porque lo he escuchado varias veces, y yo entiendo que el Instituto de Derechos Humanos y el tema de violación a los derechos humanos tiene mucho que ver con el Estado, que supone que sí, es el que protege o el que puede apoyar a las personas y buscar este equilibrio. Cuando no lo hace, bueno, ahí hay un tema. Hoy día el sistema nuestro, como está, la Fiscalía representa al Estado, cuando son los acusadores. La persona que es acusada, y se verá si es culpable o no, la representa un defensor, pero la víctima tiene que contratar a su propio abogado. ¿Hay un ripio en el sistema? ¿Ustedes identifican algo así? No necesariamente, creen, porque no siempre la argumentación de la Defensoría y del querellante particular, por ejemplo, tienen la misma argumentación. Lo que sí, el Estado debe poder garantizar a las personas que no pueden acceder a defensa, que exista la Defensoría. Y en esos términos hacemos un trabajo bien complementario con la Defensoría Penal Pública. Aún así,
Claro, en una sociedad donde el discurso de derechos humanos ha estado restringido o limitado a nuestro horroroso pasado reciente, la verdad es que cuesta abrirse a estos temas que aparecen entonces como propiedad de cierta ideología. Y no es así. Los países con democracia y las democracias avanzan a partir justamente de la vigencia de los derechos humanos. Así que sí, al diputado Asbun, lo único que le diría es que para el instituto nosotros no distinguimos entre delincuentes y no delincuentes, sino que más bien entre situaciones que violan los derechos humanos y situaciones que no violan los derechos humanos.